Hola, hola, ¿qué tal? A ver, voy a invitar a Mónica. Hola, ¿qué tal, Mónica? Por aquí. Bueno, mientras esto va enganchando, voy a aprovechar para ir presentándome. Para quienes no me conozcáis, porque siempre empiezo ahí directamente, pero claro, viene gente que no me sigue. Así que nada, bueno, yo soy Ainhoa Espejo, soy coach y grafóloga personal y de relaciones, especialista en autoconocimiento, en autoestima, en relaciones, en comunicación asertiva. Y bueno, hoy he invitado a Mónica para que nos hable de dos herramientas que me apasionan, que ahora nos va a contar más en profundidad, que nos ayudan a conocernos de forma súper fácil a nosotros mismos y a los demás. Así que me ha salido el sonidito de que está conectando, así que seguro que ya en nada va bien. A ver. Bueno, espero que se me escuche bien, que hoy estoy con otros auriculares, que estos son de los de toda la vida, de cascos, o sea, de cable, para evitar... hola María. Para evitar que se desconecten y cosas de estas que pasan. Así que a ver si con estos de cable va un poquito mejor. Bueno, a ver, que estoy aceptando la invitación, o sea, la solicitud de Mónica. Hola, hola. A ver, qué rollo siempre, ¿eh? Uy, esto de los directos siempre tarda un montón en empezar. A ver, te invito yo, a ver si así va mejor. Bueno, espero que estéis todos bien, que allí donde estéis no haga tanto calor como aquí. ¡Ay, mira qué bien! Hola, Ahora, ¿se me oye? hola. Sí, ¿qué tal, Ay, qué bien. Mónica? A ¿Tú ver me si oyes me bien? quito esto. Sí, yo te digo perfecto, te llevaba ya Sí, un rato. sí. A Qué ver, bien. Genial. ha sido rápido. Sí, dentro de lo malo no ha sido para tanto el sufrimiento de la angustia. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bien, muy bien, con muchas ganas ya de empezar. Bien. Sí. Así me gusta, esa es la actitud. Pues ya somos dos. Genial. Pues nada, si te parece, empiezo presentándote, como hago siempre, ¿vale? Vale. Para que así quienes vayan entrando, bueno, muchos vienen de tu parte que ya te conocerán, pero así que los que vengan de la mía, pues te conocen también mejor, ¿vale? Vale. Bueno, tenemos con nosotros a Mónica Sánchez, que es divulgadora de tipologías, en especial del MBTI y del Eneagrama, que son dos herramientas de crecimiento personal para conocerte a ti mismo y potenciar eso que te hace única. Comparte sus conocimientos sobre tipologías para ayudarte a conectar contigo mismo y con los demás, y su objetivo es ayudarte a mejorar la relación que tienes con tu propio interior, encontrando formas 100% personalizadas de construir la vida que deseas, potenciar tus fortalezas únicas y mejorar tu relación con otras personas basándose en un entendimiento profundo de los patrones humanos. Y además es la autora de esta maravilla que mira cómo lo tengo ya, todo señaladito, que me encanta, es súper chulo. Bueno, luego hablamos del libro, pero Vale. vamos, si los que estáis aquí os interesa este tema, tanto si lo habéis escuchado antes como si no, vamos, os lo recomiendo 2000 por mil. Que este en concreto es del MBTI, pero seguro que dentro de poco saca alguno de Enneagrama, ¿verdad? Sí, Para no seguro. mucho tardar, espero que sí. Y nada, bueno, pues eso, te he invitado para hablar hoy de este tema que me apasiona. Llevo obsesionadísima con estas dos técnicas desde hace, pues yo qué sé, 10, 12, 15 años, no sé cuánto ya. Más del Mola Enneagrama. mucho, ¿eh? Me he dado Sí, cuenta que a ¿eh? la gente que le gusta mucho. Mucho, sí, sí. He de decir que tengo mis momentos, ¿eh? Porque es como, ay, me encantan y a la vez es como, pero hay cosas allí que, bueno, que limitan o que encasillan, ¿no? Ahora lo vamos a ver para que nos des Claro, tips para evitar esto, ¿verdad? Pero es verdad que son dos herramientas que como son como casillitas, por así decirlo, ¿no? Que nos ayudan a meternos más o menos en una tipología o en otra, que bueno, compaginadas entre sí hacen algo muchísimo más rico y más profundo, por eso me encanta que abordes las dos cosas a la vez,
pues vamos, ya veréis los que no lo conozcáis como acabéis igual de obsesionados. Pero bueno, cuéntanos tú, ¿vale? Que sobre todo eso, ¿no? Para quienes no están familiarizados, ¿nos puedes contar en qué consiste esto del MBTI, que suena así como un poco raro, ¿no? Y el eneagrama, y en qué se diferencian estas dos técnicas? Vale. Como has dicho, las dos son herramientas de tipologías. Es decir, para decirlo de una forma sencilla, clasifican, pero ahora voy a entrar un poco en eso, a las Mm, personas según parámetros concretos. El MBTI es más cognitivo, se basa en las funciones cognitivas, que son las formas que existen de percibir la información y de tomar decisiones con esa información percibida. Que aunque puede parecer una tontería o lo que sea, después eso influye muchísimo, muchísimo en nuestra forma de ser. mm, Luego, el enneagrama hace lo mismo, por así decirlo, pero no es tan cognitivo, sino que se basa en lo que podríamos llamar la herida de cada persona. Y yo sé que aquí ahora mucha gente estará pensando, bueno, pero heridas hay muchas, ¿no? O sea, todos hemos tenido vidas tan distintas que cómo vamos a entrar todas en nueve. Y en parte tienen razón. Lo que hace esta herramienta es ver las 9 casillas en las que puede encajar eso que te ha pasado. Entonces, en base a esa herida, tus comportamientos se van a manifestar de cara al exterior de manera distinta. mm, Y por eso me parece tan buena idea juntar tanto el MBTI como el enneagrama. Porque el enneagrama habla de lo que te ha pasado, ¿no? De lo que sería, a mí me gusta decir, tu miedo de base. Porque realmente la herida al final es ese, el miedo primario que tenemos dentro. Y el MBTI es un poco más frío, por así decirlo, porque es cognición pura, es la información que a ti te entra en la cabeza más fácil y tu predisposición a tomar una decisión u otra. No, no tiene mm. más. Eso es. No sé O si se sea ha que entendido. sí, como que el MBTI es más cómo funciona tu cerebro, ¿no? Cómo procesa la Sí. información, en qué se De hecho, fija. Ujú, se dice que el MBTI no tiene base científica y demás, pero sí que hay estudios científicos de que el cerebro de cada tipología funciona diferente, de cada tipo de ujú, personalidad. ujú. Seguro, porque además, vamos, aquí cada uno somos de nuestro padre y nuestra madre, así que está claro, esto es algo que me encanta, ¿no? Como cuando vas al cine y de repente al salir comentas la película con los amigos. Es que cada uno se ha fijado en cosas totalmente distintas. Una Sí, estaba sí, en pues, plan de, ¡ay, pues qué trajes más bonitos de época! No sé qué. Otra, ¡uf! Pues yo he visto que, yo qué sé, que salía todo el rato el mismo extra por detrás, vamos, que han ahorrado dinero y tal. Otro diciendo que había inconsistencias de guión. Otro que, yo qué sé, que daba mucho miedo, ¿no? Es como cada uno ha vivido una película totalmente diferente y se ha fijado en temas distintos, ¿no? Ya no digo tema de opiniones y qué le gusta más a cada uno, sino dónde ponemos la lo atención. que ha Y visto todos más. estábamos, claro, viviendo la misma experiencia a priori, ¿no? O sea que ahí vemos que efectivamente depende muchísimo de lo que tenemos aquí dentro cada uno, ¿no? Así que efectivamente son dos sistemas súper chulos. Muy bien, Me y gustaría decir sí. una cosita sobre eso que he dicho de que aunque el MBTI o el Enneagrama nos metan en casillas, por así decirlo, a Ujú, mí me gusta verlo, de hecho en el libro lo digo además, como los copos de nieve que todos son diferentes, pero claro, todos mm, siguen los mismos patrones, ¿no? Siempre digo, un copo de nieve no, natural no mide 7 metros ni es de color rosa, pero no ujú. hay dos copos iguales, pues con el MBTI y con el Enneagrama pasa algo muy parecido, son los Guay. patrones sobre los que después se construye tu personalidad total y ahí sí que ya hay una riqueza que sería imposible de clasificar. Ujú. Qué Pasa lo bueno, me ha mismo con el encantado. cuerpo, ¿no? Los cuerpos, pues, un cuerpo, salvo casos médicos, compone pues de 2 piernas, 2 brazos, una cara, una nariz, una boca, pero después no hay 2 cuerpos, es que vamos, es que son totalmente distintos. Pues con el MBTI y el Enneagrama lo mismo, es una base y sobre esa base ya se construye pues el infinito. Ujú. Qué guay. ¿Y no son incompatibles? O sea, al revés, ¿no? Como que se unifican y nos dan tipos de personalidad mucho más profundos, ¿no? Porque el Claro. MBTI son 16 tipos, el Enneagrama a priori son 9, pero que luego si metemos tema de alas, subtipos, luego ya, bueno, si nos metemos con las triadas jaurnerianas y todo esto ya, ahí ya rizamos el rizo 3 veces más, ¿no? Pero, o sea, que puedes hacer ahí una combinación salvaje de tipos de personalidad, ¿verdad? ¿O hay cosas que se pegan entre sí de estos dos tipos? A ver, de hecho hay gente que dice que yo no voy por esa forma de pensar, pero sí hay gente que dice que cada tipo de MBTI
solo puede ser unos eneatipos concretos. Básicamente porque hay unos eneatipos que son muy, muy mentales, a la vez que hay unos MBTI que son muy, muy mentales. Lo mismo pasa con la emoción o con la conexión con el cuerpo. Entonces hay personas que sí que dicen que sí o sí tiene que ir ligado. Yo creo que no, porque es eso, es que hay tanta variedad que yo creo que no, que sería Ujú. imposible que hubiera combinaciones imposibles. Entonces no son incompatibles ambas herramientas, sino que al revés. Lo mejor en mi experiencia es usarlas juntas. Ujú. Porque si no, tú Eso puedes es. ser, por ejemplo, me lo invento, INFJ, y decir, es que yo no encajo con lo que dicen habitualmente de INFJ, porque a lo mejor las descripciones de INFJ están basadas, por ejemplo, en un INFJ4, que es algo muy habitual, pero tú eres a lo mejor un INFJ3, tipo Ujú. 3. Entonces, pues no te vas a identificar del todo con la descripción más estereotipada. Por Claro. eso me gusta verlas juntas. Y Ujú. que tampoco la gente, si por ejemplo, imagina que algunas de las personas que ya nos están viendo saben mucho de Enneagrama o mucho de MBTI, que cuando investiguen o aborden la otra herramienta lo hagan desde cero, que no partan ya Mm. su MBTI o de su eneatipo, porque es que si no se van a condicionar ellos mismos. Claro. Eso es. Ir de nuevas, ¿verdad? Y Claro, como para algo completamente sorprenderte. nuevo. Ujú. Qué bueno. ¿Y nos puedes contar un poquito en qué consiste cada una? Para la gente que Claro, no las conozca. vale. El MBTI, como he dicho, bueno, vamos a empezar con lo más básico. El MBTI se basa primero en 8 letras, de hecho las personalidades tienen nombres compuestas de 4 letras, ¿no? Por ejemplo, NFJ, INFP, INTP, que esto nos hablan de extremos que podríamos tener, ¿no? Por ejemplo, la E es de extroversión y la I es de introversión. Entonces, una persona cuyo nombre, un tipo de personalidad cuyo nombre empiece por la letra E, por ejemplo, NTP, Ujú. tiende más a la extroversión que a la introversión. Y si empieza por I, tiende más a la introversión. Ujú. Luego seguiría la N o la S. ¿Dime? Un inciso, es introversión y extroversión, tengo entendido que no en el aspecto normal que solemos No. entender coloquialmente de si eres sociable o no, sino Mm, dónde posas tu atención y lo que necesitas, ¿verdad?, si, para si procesarla. tu energía está más vuelta hacia adentro o hacia Ujú. afuera. Eso es. Se dice que en MBTI se dice que los extrovertidos necesitan vivir la vida para comprenderla y los introvertidos necesitan comprender la vida para poder salir a ella. Creo que Ujú. fue un poco mejor. Ujú. Que además ahí, perdona, se puede ver fácilmente el tema de personas, por ejemplo, introvertidas o ambivertidos, ¿no? Que dices, cognitivamente puede que sea introvertida, pero socialmente parece extrovertida, porque luego tiene habilidades sociales, se mueve bien, yo qué sé, pues necesita de vez en cuando juntarse con la gente para divertirse, pero su mente está más en lo que pasa por dentro y sus procesos mentales más que en todo eso que le rodea, ¿no? Por eso es súper Esto, guay y da como una visión muy novedosa, ¿verdad? En este eso pasa aspecto. mucho con los tipos de sentimiento, porque claro, al final los sentimientos te Mm. llevan a estar con otras personas y pues hay tipos de sentimiento que son introvertidos y que les cuesta verse en esa introversión porque dicen, no, yo quiero estar con la gente, yo quiero sentir lo que Claro. siento con mis amigos, pero sí, sí, es muy, muy bueno eso. Ujú. ¿Sigo con las letras? Sí, sí, perdona, que ibas Vale, bueno. con la segunda letra. Luego estaría la N o la S, que es de intuición y de sensación. Las personas intuitivas, esto es de lo más complicado de entender. Mm. Las personas intuitivas se centran más en lo que no se ve, en lo que serían pues patrones, causas subyacentes de las cosas, proyecciones a futuro. Por ejemplo, la gente que se le da muy muy bien la estrategia suele ser intuitiva, porque pueden visualizar los diferentes caminos y elegir el Ujú. que quieren seguir. Las personas que suelen tener muchas ideas, todo el rato tienen ideas, son muy creativas, también suelen ser intuitivas. Y por otro lado tenemos la sensación, que es lo que se pone con la letra S, que son personas muy sensoriales, son muy buenas para ver los detalles físicos. Si, también suelen tener una muy buena conexión con su cuerpo, les suelen dar muy bien los deportes, bailar, saben mejor cuando algo en su cuerpo no está del todo bien, a lo mejor si un alimento les cae mejor que otro, todo eso se les suele dar mejor a los sensores. Ujú. Entonces sería un resumen eso, los intuitivos se le da bien lo que no se ve y los sensores se le da muy bien lo que se ve, lo que se ve, Ujú. lo que es Eso sensorial, es, lo eso sentimos. es. Así que ya tenemos I o E, que es la primera letra, y N o S, que es la segunda letra, ¿no? Ujú. Luego estaría la T, que es de pensamiento, lo que pasa es que como esta herramienta es inglesa, pues viene de Claro. thinking. Aquí. Y la F, que sería las personas de sentimiento, que viene también del inglés, que es philia.
Esto significa cómo tomamos decisiones. Que esta parte también es un poco controvertida, ¿no? Porque claro, las personas racionales dicen, no, yo no soy un témpano de hielo, y las personas sentimentales dicen, no, yo no estoy todo el día llorando, yo puedo, se hace matemáticas, ¿sabes? Esto es cómo tomamos decisiones, es decir, cómo tomamos decisiones la mayor parte del tiempo, ¿no? Si tú estás jugando con tu hijo, pues muchas veces vas a tomar decisiones emocionales porque quieres que se divierta. Y si estás haciendo la renta, pues estás haciendo la renta por muy emocional que seas. Pero la mayoría de veces las personas de sentimiento toman decisiones más basadas en cómo se van a sentir las personas con esa acción. Mientras que las personas de pensamiento toman decisiones basadas en lo que es la lógica, la estructura o los hechos más puros. Por ejemplo, en una fiesta, creo que es el ejemplo más sencillo, una persona T podría priorizar más que se cumpla sí o sí el presupuesto, mientras que una persona F o sentimental podría ser un poco más abierta, sin volverse loca tampoco, pero un poco más abierta si cree que así pues se lo van a pasar mejor con el presupuesto. Es algo que creo que hay que entenderlo. Qué bueno. Luego ya nos queda la P, que es de perceptivo, y la J, que es de juez o juzgador, al ser una traducción. Las personas perceptivas son personas que les gusta tener sus opciones abiertas porque disfrutan percibiendo, quieren ver lo que el mundo les trae. Y las personas de tipo J son... Mira, lo voy a explicar así. Las personas de tipo J, cuando perciben la información, prefieren acotarla para poder fijarse en los detalles. Entonces, ellos prefieren una vida un poco más estructurada, una vida más cerrada, porque quieren profundizar en lo que tienen en lugar de estar todo el rato recibiendo nueva información. Esta parte, si no la explicas así, hay gente que puede decir, pues no, yo no soy tan estructurado, yo no soy tan abierto. Sí, porque por lo mismo, ¿no? Que pensamos que es como el J va a ser alguien como muy de organizarse todo el rato, ser como más cerrado y tal, y realmente es más lo que dices, ¿no? Que es como su procesamiento es como más a lo concreto. Y sin embargo, los P es más como un árbol, ¿no? En plan de abrir P opciones. prefiere amplitud y un J prefiere profundidad. Es la forma más sencilla. Eso es. Y ahí lo veríamos también a lo mejor con el tema de los planes, ¿no? Un J te va a pedir que por favor le digas el viernes a ver a qué hora y cómo le cambias los planes. Si es muy J, igual cortocircuita, y el P es como, bueno, pues ya vamos viendo, ¿no? Ya que Y al P eso no eso le molesta. eso es como, no me agobies, ¿no? No me estés aquí acotando la vida. Que luego, como siempre, ¿no? Hay de todo, pero bueno, para entenderlo así fácilmente, súper bien explicado. Y ahí además vemos que eso, la necesidad o lo importante que hay, lo importante que es que haya gente de todo tipo de condición. Porque, por ejemplo, un cirujano, pues oye, está muy bien que sea alguien más frío, más calculador, más, ¿no? Como que no se deje llevar tanto por sus sentimientos, que pueda planificar concretamente si te corta aquí, qué va a poder pasar, ¿no? Y sin embargo, pues a lo mejor un terapeuta, esperamos que sea alguien más empático, que tenga más, ¿no? Como que te recoja mejor, una enfermera, yo qué sé, pues que tenga un poco de los dos quizás, ¿no? Así que esto ayuda muchísimo y qué bien me hubiera venido a mí en su día para el tema de los coles, ¿no? Cuando te estás empezando a plantear qué vas a hacer el día de mañana, hacia dónde vas a ir, ¿verdad? Si te pasan este tipo de test y el enegrama que ahora nos cuentas, o en un momento dado, ya igual siendo mayor, que es cuando ya más se ha estructurado tu personalidad y quizás es mejor momento, ¿no? Pero bueno, ya vamos apuntando maneras, ¿no? Desde pequeñitos. Pues eso, que alguien te vea y te ayude a conocerte a ti mismo y saber dónde puedes encajar mejor, qué te va a hacer sufrir menos, pues ayudaría bastante a tener una claridad, ¿no? O lo que digo, ya siendo mayor y te vas a reinventar, pues te puede ayudar muchísimo todo esto. Aparte de conocer mejor a tu entorno, ¿no? Bueno, ahora lo vamos a ir viendo. Pero bueno, el MBTI lo has explicado, vamos, clarísimo. Y ahora el eneagrama, ¿cómo nos lo contarías? A ver. El enneagrama, voy a ir a lo que es lo más básico, que es a la herida de Sí, cada porque eneatipo, tiene porque tela también este, ¿eh? además es la forma de identificar un eneatipo, porque aquí sí que veo que mucha gente se confunde porque se fija en el comportamiento que pueden no, incluso no tener mucho que ver con la herida, porque de una herida pueden salir 10.000 comportamientos. Bueno, el eneagrama se basa en las distintas heridas que podemos tener. La teoría más extendida es que esto viene o de un momento concreto de tu infancia o que se conformó según los comportamientos que tú tenías que tener para adaptarte al entorno en el que estabas. Entonces ahora voy a explicar un poco lo que son las 9 heridas para que esto se entienda mejor.
Está, por ejemplo, tenemos al eneatipo 1, que son las personas que se sienten imperfectas y al final ven esa imperfección en todas partes. Son las personas que podríamos decir que son como demasiado rectas o estiradas o algo así. Eso en el extremo, ¿sabes? Sí. Cuando están más insano. Y estas personas en algún momento sintieron que, pues, que lo que hacían no estaba bien o que su entorno no estaba bien, entonces tienen como esa necesidad de que todo tiene que mejorarse siempre, de que todo tiene que ser más perfecto, más moral, más correcto. Entonces, esta sensación de imperfección que la llevan dentro suelen sentir, la sacan afuera y normalmente pues quieren mejorarlo todo, tienden un poco a la queja, cosas por el estilo. Luego tenemos al eneatipo 2, que son esas personas que no se sienten dignas de amor ellos mismos, entonces lo que hacen es ofrecer amor a los demás como para entonces tenerlo de vuelta. Por ejemplo, yo soy la mejor esposa y creo que a cambio tú debes ser el mejor esposo, por ejemplo. Porque en ellos mismos consideran que si no hacen primero algo por el otro, por sí mismo, ellos por su ser, no son dignos de recibir el amor que ellos merecen. Luego tenemos al eneatipo 3, que está súper extendido ahora en nuestra sociedad. Yo creo que es por la forma de crianza que tenemos, es un eneatipo que suele verse mucho. Que son las personas que no reconocen un valor intrínseco en ellos, ni en ellos ni muchas veces en lo que es el ser humano en sí, sino que se basan en los logros, ¿no? Son personas que en lugar de decir, bueno, pues yo soy como soy, tengo el cuerpo que tengo y pues hago las cosas lo mejor que puedo, se basan en obtener la mayor cantidad posible de logros que pueden. Logros entendido como en la época en la que están viviendo y la cultura que están viviendo. Por ejemplo, en la India a lo mejor un logro no es lo mismo que aquí. Por eso puede confundirse si lo ves desde fuera y no entiendes lo que es la herida. Claro. Lo tenemos en el tipo 4. Por el tipo de contenido que subes, creo que puede ser gran parte de tus seguidores, que suelen ser personas muy, muy, muy sensibles, por eso lo comento, que ellos en su interior se sienten diferentes a los demás, pero no diferentes de una forma positiva, sino diferentes como de una manera como que les falta algo que los demás creen que creen, porque obviamente todos somos diferentes, pero ellos creen que los demás tienen algo que al eneatipo 4 le falta. Entonces, de esa falta suele nacer una búsqueda constante, suele ser hacia adentro, intentando ver qué es eso que le falta, ver qué es eso que es diferente, y muchas veces se tiende a la queja porque al verse diferentes se puede llegar a pensar que los demás tienen que suplirlo de alguna manera y normalmente hay un malestar interno en el tipo 4 bastante constante. Luego podemos ampliar el tipo que quieras o si alguien quiere preguntar, todo perfecto. No me digas eso, que te tengo aquí hasta las 12, ampliando todo. Bueno. O sea, que yo por mí... El eneatipo 5 son esas personas que vemos que son súper intelectuales, que lo racionalizan todo, que si por ellos fuera vivirían en una biblioteca, por decirlo de alguna manera. Que son personas que en el fondo lo que sienten es que todavía no saben lo suficiente, entonces no están suficientemente preparados como para salir al mundo. Entonces nosotros los vemos a lo mejor como un poco, como, ay, siempre está estudiando, siempre tal, pero realmente lo que a él le pasa por dentro es eso. Entonces, se sigue preparando, se sigue preparando, se sigue preparando, y puede ser el que más sabe ya de toda la habitación, pero él aún cree que tiene que saber más antes de lanzarse al mundo. Y esto les pasa especialmente en lo que es el entorno social y el entorno emocional. Por eso suelen ser personas que tienden a carreras tipo la informática, la ingeniería, habilidad de sistemas, todo ese estilo. El eneatipo 6 es el eneatipo asustadizo, se suele poner, si veis vídeos de risa en internet, suele ser una persona que es bastante asustadiza, entonces se suele fijar mucho en que todo esté seguro en su vida, quiere que su pareja esté lo más segura posible, se fija mucho en elegir el mejor seguro para la casa, cosas de ese estilo. Pero eso nace de una herida de desconfianza interna. Y esa desconfianza, como todas las heridas, nace primero de él. Él no tiene la confianza de poder enfrentarse bien al mundo, a las cosas que te van viniendo en la vida. Entonces, por eso lo quiere todo lo más seguro posible. El eneatipo 6 quiere certezas, sería la palabra. Luego tenemos al eneatipo 7, que esto es muy controvertido, porque el eneatipo 7 se suele asociar al juerguista, a la persona que siempre se lo pasa bien, ¿no? A que si tú quieres fiesta, pues lo llamas y ya está. Pero, ¿de dónde viene esto? Esto no...
muchas veces el enatipo 7 no, bueno, muchas veces no, casi siempre no está tan contento como pensamos, sino que el enatipo 7 lo que hace es que huye del vacío. Es como que le tiene miedo al vacío, como los meditadores que dicen yo quiero conectar con el vacío, pues ellos justo lo contrario, eso en el otro extremo, el vacío les da mucho miedo. Entonces son personas pues que se apuntan a un plan, se apuntan a otro, tienen una idea, tienen otra, pero claro, al ser así de esa manera, pues muchas veces lo que hacen es saltar, ir de saltos de amigos, ir de saltos de ideas, de trabajos, entonces suelen tener bastantes problemas con el compromiso a la larga o con que se los tome en serio. Ujú. Pero nace de ahí, del vacío. Por eso, una vez que se conecta con ese vacío y ve que realmente no tiene nada de malo, puede empezar a crecer. Luego tenemos al enatipo 8. Este es muy fácil de identificar, por ejemplo, en las películas, que suele ser el tipo duro. Se suele poner mucho como mafiosos, boxeadores y esos arquetipos. Y eso también hace que las personas les cueste identificarse con este eneatipo. De hecho, yo he tenido seguidores que me han dicho, es que yo leo al eneatipo 8 y yo no soy un boxeador. O yo no soy el líder de una banda criminal. Claro, porque se suele exagerar mucho en ficción. Para este Claro. eneatipo lo que le pasa es que tiene una herida de vulnerabilidad, se dice. Lo más probable es que cuando fuera pequeño estuviera en un entorno hostil o que él percibía hostil. Esto no tiene que ser nada exagerado, como lo que vemos de bandas o cosas así. Puede ser simplemente, pues, bullying en el colegio o una persona con la que tuviera problemas. Entonces, esa parte suya más suave, más dulce, más cálida, lo que hace es que la guarda y la protege, creando esa imagen dura y esa imagen fuerte. De hecho, sobre todo en estados más sanos, este eneatipo también tiene mucha fijación por la justicia y es muy bueno defendiendo a los débiles. No de forma agresiva, porque el eneatipo 8 no tiene que ser agresivo, Ujú. pero sí está muy pendiente de proteger la vulnerabilidad, y sobre todo en sí mismo, pero también en los demás. Ujú. Y por último tenemos al eneatipo 9. Creo que también puedes tener muchos seguidores en eneatipo 9, igual me Sí. equivoco, pero Mm. por un patrón. Que son personas que de pequeñas no se vieron vistas, no se sentían bienvenidos o recibidos donde estaban, no en un sentido literal, sino que creían que al exponer sus deseos, pues podían crear conflicto. Por ejemplo, imagínate a una niña que crece entre niños en un hogar, pues, antiguo, ¿no? Con ideas antiguas. Pues a lo mejor esa niña tenía metido en la cabeza que tenía que hacer las cosas de la casa o lo que sea, mientras que a lo mejor sus hermanos no. Me invento, esto no tiene por qué Ujú. haberse dado, es un ejemplo. Pero entonces esa niña empieza a interiorizar que sus deseos, pues, que no importan y que si además los quiere sacar, como muchas veces podría haber pasado en estos ejemplos, pues se puede llegar al conflicto entre las personas. Entonces, estas personas, los enatipo 9, lo que hacen muchas veces es como. Se dice que se narcotizan, se suele usar esa palabra, en el sentido de que simplemente pues se adormecen de su propio ser. Se desconectan de sus deseos y simplemente pues se dejan llevar un poco por la vida. En casos más extremos, pues por ejemplo pueden depender mucho de su pareja, en el sentido, no en un sentido económico ni nada de eso, sino en un sentido de, pues lo que él quiera está bien, o mis amigos quieren quedar, pues a la hora que quieran está bien. Son personas que se desconectan de sí mismas porque creen que el hacerse notar, el decir yo estoy aquí, yo quiero esto, yo soy así, puede incomodar a los demás. Entonces, esas personas lo que hacen es priorizar su paz y evitar el conflicto. Ujú. De esa manera, acallándose, por decirlo de alguna manera, a sí mismo. Ese sería Claro. un poco el resumen de los 9 tipos. De lo que sería la rueda así básica, ¿no? Porque, bueno, deciros que os animamos a que busquéis en internet eneagrama, porque vais a ver el símbolo, que no tiene nada que ver con ninguna secta satánica ni nada así, No, aunque no. parezca poco. Yo cuando lo vi la primera vez, en plan, ¿esto qué es? ¿Qué cosa más rara? Y, y ahí vais a ver que es como una rueda que tiene como, bueno, un símbolo dentro, así como un triángulo y unas flechas, que explica mucho los movimientos y las interconexiones que hay dentro del eneagrama. Pero bueno, así a nivel básico, que es a lo que vamos hoy, con conocer estos 9 tipos es bastante ya una buena aproximación, ¿no? Porque luego además esta herramienta es súper chula porque no solo vemos todo esto que acabas de contar, sino que además podemos ver también cómo ha sido concretamente la infancia de cada uno de los eneatipos,
¿verdad? Luego eso, las tendencias que pueden tener en función de si conectan más con una tendencia o con otra, según el ala que tengan más desarrollada, ¿verdad? O sea que, bueno, para esto os animo a seguir a Mónica, que, que comparte un montón de contenido muy rico y quedaría, vamos, para otros tantos lives, ¿no? Así que, pero bueno, que os quedéis con la idea de que es una herramienta buenísima, tanto para entenderte mejor a ti mismo, como para entender también a los demás, que yo creo que es algo que da muchísima tranquilidad, ¿verdad? Cuando de repente dejas de personalizar y decir, joder, es que este, fíjate lo que hace tal, y es como, ah, no, es que tiene esta tendencia, quizás le pasó esto de pequeño, o estos son sus miedos más profundos, y en el fondo está intentando sobrevivir y hacer lo que buenamente puede con su vida, ¿no? Entonces ahí yo creo que puede ayudar muchísimo, ¿verdad? Pero bueno, cuéntanos un poquito de ti, cómo llegaste a esto de estas herramientas, cómo lo conociste, cómo llegaste tanto a investigar como a trabajar con ello, aplicártelo a ti misma, ¿verdad? Y qué impacto ha tenido en tu vida, cómo ha cambiado desde que conoces estas herramientas. Conocerlas las conocí por casualidad, como ¿Mm? muchas veces se conoce todo, ¿no? Fue por casualidad. Recuerdo un día me estaba con mi hermano y me dijo, ay, mira, he descubierto este test, hazlo, el de MBTI, me salió en FJ. Al principio no le hice mucho caso. Pues luego me gustó, me acuerdo que le hacía el test a todos mis amigos y luego ya descubrí el enneagrama. Sí que es verdad que ahí en el test no me salió el que yo era, me salió el N tipo 8. Me sale mucho en los test, pero soy un N tipo 2. Claro. Y, y ahí ya empecé, me gustaba y simplemente empecé a investigarlos. Pero yo durante más de 10 años he trabajado y todavía trabajo como redactora. Yo me dedico al marketing, trabajo con agencias de marketing de forma freelance. Entonces, claro, he trabajado con un montón de agencias y en las agencias llevamos cuentas pues de un montón de empresas. Entonces, pues tú puedes estar un día escribiendo sobre psicología, que puedes estar escribiendo sobre fotocopiadoras, que puedes estar escribiendo sobre cualquier cosa. Claro. Entonces, a mí me ayudaba a entender mejor a los clientes, Ujú. el tono con el que había que hablar a cada Claro. cliente, lo que podía querer, el miedo que había que tocar, cosas así. Entonces, yo las seguí investigando, también las usaba para mis relaciones, ¿no? Por ejemplo, yo soy extrovertida, bastante extrovertida, y tengo muchas personas introvertidas a mi alrededor, y me costaba mucho entender por qué no querían, no sé, por qué no querían hacer las cosas que yo hacía, ¿no? Que eso pasa mucho en el MBTI, los introvertidos y los extrovertidos se entienden mejor cuando en el MBTI. Pero bueno, fui investigándolas y conforme iba investigando, pues también me di cuenta de que de Enneagrama sí que hay bastante información, pero de MBTI había muy, muy, muy poquita en Sí, español. en español Entonces, muy poco. si quieres aprender bien de MBTI, hay muy buenos creadores en español, pero son muy pocos. Pero si te quieres ir a aprender ya mucho, mucho más o conocer a más creadores, tienes que irte a información en inglés. Entonces ya y dándole vueltas, claro, con lo que yo sabía ya de marketing, de haber trabajado tantos años con agencias, lo que me gustaba que yo me podía tirar todo el día entero viendo vídeos de MBTI, de Enneagrama, aprendiendo, viendo lo que hacían mis amigos, sacando los patrones, que también investigando el propio MBTI y el Enneagrama me di cuenta que mi personalidad era una de las que mejor se le podía dar, enseñar ese tema o comprender a otras personas. Ya al final todo se fue juntando y al final decidí que, mira, aunque fuera en el tiempo libre que tuviera, yo quería ir dedicándome cada vez más a esto. Porque además me he dado cuenta también desde que era muy pequeña de que hay como, de todo esto que te he contado, hay como ciertos MBTI y ciertos eneatipos que se aceptan más que otros dentro de la sociedad. Cuando tú después te pones a investigar muy bien las dos herramientas y si tú de verdad quieres crear un equilibrio donde sea, en un grupo de amigos, dentro de una familia, en una sociedad más grande, en un negocio, donde sea, necesitas que todos esos estén equilibrados. Porque todos son igual de necesarios y esto ya es un poco teoría mía, pero al menos en el MBTI sí que hay estudios del porcentaje de tipos de personalidad que hay en el mundo. Y por ejemplo, los MBTI que tienden más al liderazgo, hay menos. Mucho menos además, los que tienden más a trabajar de una forma constante, que serían los mantenedores de a lo mejor de sistemas, hay muchos más. Los creadores de sistemas, o sea, está todo bastante proporcionado como para que todo el mundo tenga su espacio. Claro. Como que yo, para mí, en mi interior, y por eso es por lo que yo le quiero
dar tanta caña a esto, es porque creo que si basándonos en esas herramientas todos podemos entender mejor cómo es cada uno, darle su espacio y a la vez crecer todos. Ujú. Y vivir mucho más felices, porque si desde el Claro, o sea, principio vivir más estás feliz. Claro, donde te claro, vivir más feliz corresponde, tanto de forma individual como ayudar a claro, hacer crecer todos, porque al final yo creo que si todos estamos más contentos, todos damos lo mejor de nosotros, ¿no? desde luego. Sería una sociedad bastante distinta de la que tenemos, desde luego. Así que, Eso me gusta. Yo, si por mí ujú, fuera, se daría en los colegios, se daría en todas sí, partes, en recursos humanos si yo debería. voto por ello también. Sí, porque además muchas veces lo que has dicho antes, ¿no? Que quizás en esta sociedad en la que estamos, en la que se premia mucho el hacer, el conseguir la titulitis, el conseguir cosas, ¿no? El check social, pues estamos favoreciendo mucho que los niños nazcan como eneatipo 3, ¿no? Y quizás si tú no eres un eneatipo 3 y te metes en una empresa a intentar liderar, por ejemplo, ¿no? O a intentar ser, yo qué sé, relaciones sociales y tú no tienes ese tipo de personalidad, el primero que va a estar sufriendo eres tú por intentar amoldarte a algo que no va contigo, ¿no? Entonces, qué liberación, aceptarte, comprenderte, respetarte y... En mi cuenta de Instagram subí una historia preguntando a la gente, esto sobre MBTI, si eran de tipo sentimiento o de tipo pensamiento y qué querían ser, ¿no? Si pudieran cambiar o Sí, si seguirían con lo mismo. Y las personas de tipo pensamiento decían que ellos querrían seguir siendo de tipo pensamiento. Y las personas de tipo sentimiento, la mayoría, no, no todos, pero sí la mayoría, decían que no, que ellos querrían ser también de tipo pensamiento. claro. Como si el ser de tipo sentimiento estuviera mal de alguna manera. Ujú, Claro, entonces a claro, eso me refiero, a que realmente hacen la misma falta. Es decir, tú tienes claro. que ir a un terapeuta, un pediatra tiene que saber tratar con los niños, el arte sigue siendo necesario, sigue dando alegría, un decorador de interiores. Pues todo eso sigue siendo necesario, pero muchas veces las personas que son de tipo sentimiento creen que no, que Claro, serían mejores si fueran de tipo pensamiento. Y eso pasa con muchos MBTI, con claro. otros tipos. Claro. Sí, yo creo que muchas veces también es porque en esta sociedad todavía no se terminan de valorar del todo las soft skills, ¿no? Las habilidades blandas, por así decirlo, como empatía, paciencia, escucha activa, hacer cooperación en vez de competencia. Entonces, muchas veces, entre eso y que muchas veces, claro, si tienes un mundo interno ahí en el que tienes que gestionar mucho y no eres tan pim pam pum como Muchas son las veces no personas puedes. más, claro, Muchas eso veces, es. si tú también tienes que gestionar muchas emociones, tanto tuyas como de otras, muchas veces tampoco puedes porque el propio Te entorno laboral, la abrumas. propia sociedad te enfoca, ¿no? Tienes que estar haciendo algo productivo o algo más free, Eso entonces es, al eso final se es. acaba haciendo una bola. Claro, y parece que eres como ciudadana de segunda, ¿no? Porque es como, más luego la percepción de, joder, a mí me cuesta más la vida porque tengo eso, que estar haciendo frente a mis emociones, a las de los demás, a la empatía. Y sin embargo, las otras personas, por ejemplo, esto se ve súper claro en tema de rupturas de pareja, ¿no? Yo que efectivamente suelo trabajar con personas, en general, digamos, más emocionales, ¿no? Pues muchas tienen también ahí el punto bastante racional, ¿eh? Pero bueno, en general, como más en contacto con sus emociones, digamos, ¿no? Si su pareja era alguien como más frío en ese aspecto, siempre se quedan con la sensación de, joder, estoy yo aquí, viniendo, ¿no? Trabajándome por dentro y el otro está allá que parece que se ha ido a tomar un café, vamos, que esto es todo lo que le ha importado en nuestra relación, ¿no? Y parece que está ya pasando página y para adelante. Entonces, claro, esa sensación de a mí todo me cuesta más, pues puede ser bastante frustrante, pero bueno, tú tienes estos problemas, otro tipo de personalidad afronta otro tipo de problemas, ¿no? Aquí en todos lados cuecen habas. Nadie se libra de su dosis de temitas a resolver. Así que esto es muy importante y yo creo que esa es la clave de estas herramientas, ¿no? Para comprenderte, conocerte y empezar a respetarte y quererte más tal y como eres, sin estar ahí comparándote o machacándote por las cosas que crees que te faltan, ¿no? Y darte un poco ahí como de eso, autorrespeto, ¿verdad? Uh-huh. Muy bien, pues ¿qué beneficios crees tú que aporta esto de conocerse a una misma a nivel emocional, a nivel de relaciones, a nivel personal con uno mismo, ¿no? Aparte de que nos has contado un poco de tu propia experiencia y de lo que estábamos hablando, ¿cómo crees que puede mejorar o empeorar de alguien que no se conozca a sí mismo y vaya por la vida ahí salvaje? Empeorar, si se están usando bien, no puede empeorar, eso lo veremos luego, pero Uh-huh. si te está doliendo de alguna manera o ves que es porque no se está usando bien. Si se está usando bien, a nivel personal, lo primero, yo creo que el otro día lo comentaba también,
como que te da permiso, como que tú ves, a lo mejor, voy a poner un ejemplo, que eres INFP, por ejemplo, o ISFP, que son TAIs que son muy emocionales, se guían por sus propios valores. Entonces tú a lo mejor has creído que estaba mal, que solo tú eras así y tal. Entonces, una vez que tú investigas el MBTI, que no te quedas solo en saber cuál es tu tipo de personalidad, sino que sigues investigando, pues te das cuenta, primero, que hay otras personas así. Segundo, que hay profesiones que puedes seguir y que te van a hacer sentir bien y que son necesarias también. A veces, si investigas bien, también puedes ver herramientas. Por ejemplo, las personas, esos dos tipos que he dicho, al tener un tipo de sentimiento introvertido, no voy a entrar muy profundo, pero su forma de procesar las emociones es diferente de las personas que tienen un sentimiento extrovertido. Entonces, si aprendes a ver esto, pues puedes ver también herramientas para procesar mejor tus emociones, que va a ser una forma diferente a como las procesa otra persona. Ujú. Luego, a nivel de relaciones, a mí esto es una de las cosas que más me gusta y yo creo que te ayuda un montón, porque, por ejemplo, lo decía mucho con los introvertidos y los extrovertidos, yo creo que hay muchas parejas que sufren en este aspecto. Porque a lo mejor un extrovertido cree que su pareja introvertida no le está haciendo caso, no le quiere lo suficiente, lo que sea, cuando su pareja introvertida simplemente está descansando de estar con gente. Igual mañana mismo se lo ella la que viene y te colma de todo lo que tú ahora quieres. Y al contrario también pasa. Los introvertidos pueden ver que la demás gente les agobia y dicen, pero ¿por qué me están agobiando? ¿Por qué no me dejan en paz? Cuando realmente los extrovertidos igual lo están haciendo hasta porque no quieren que estés solo o porque quieren que te sientas bien. Entonces, una vez que tú estudias todo eso, puedes ver un poco mejor la necesidad de otra persona y cubrirlas, y sobre todo en una pareja o con tienen que ser personas que estén abiertas, ¿no? Si tu pareja también está abierta a aprender, pues esto os ayuda mucho. Por ejemplo, con tus padres, también a los niños pequeñitos ya se les nota, sobre todo el MBTI, se les nota un poco. Esto va con la edad, pero también te puede ayudar, ¿no? Por ejemplo, el típico niño bueno que todo el mundo dice que, ay, qué bueno que es, ay, qué tal, no se está, la mayoría de veces no se está esforzando, simplemente está siguiendo lo que para él cognitivamente es más fácil. Y el niño que no puede parar quieto, que todo lo quiere ver, que todo lo quiere tocar, que siempre se tiene que estar moviendo, tampoco es que se quiera estar portando mal, también está comportándose de una manera que para él cognitivamente es más fácil. Ujú. Pero a uno se le premia y a otro se le castiga. Entonces, si conoces esto, ya desde también esas primeras etapas, pues ya puedes aprender también, por ejemplo, a cubrir las necesidades de tus hijos. O Mm. sea, es que sirve para todo, Es para cualquier buenísimo. cosa relacionada que imagines. Es buenísimo. Y me ha encantado una cosa que has apuntado, lo de que muchas veces sin darnos cuenta actuamos en función de lo que creemos que, claro, como a mí me funciona, me creo que el otro, ¿no? Es como si eres eso, lo que has dicho, ¿no? Eres extrovertido y a ti te cuesta mucho pasar tiempo a solas y te da pena y tal, pues vas a salvar al otro, ¿no? Cuando el otro está tan contento en su casa leyéndose su libro y te ve como una invasión y es como, joder, a ver si se vaya un rato por ahí que Claro, quiero pero estar es que solo, tú ¿no? no te lo puedes imaginar, porque Claro. claro, para ti eso sería estar a lo mejor un fin de semana entero solo en tu casa, si eres introvertido, te podrías estar sintiendo muy mal. Y el Ujú. introvertido está diciendo, mira, este es el mejor fin de semana de toda mi vida. Claro. Y al revés. Entonces, claro, pero es que de buenas a primeras puede ser muy difícil imaginártelo. Y ya con Claro. cosas más complejas como los intuitivos y los sensores, ya que Ujú. Sí, ya eso te iba a decir, que puede ser del mismo tipo, o sea, introvertido o extrovertido, pero cada uno va a disfrutar con un tipo de planes, con un tipo de tal. A lo mejor el que es sensor le gusta más, pues eso, vivir, salir, hacer planes, cosas de aventura, de con el cuerpo, y el otro a lo mejor está deseando estar, yo qué sé, en una cafetería hablando, o viendo una peli o algo así más tranquilito, ¿no? O compartiendo ideas. Entonces es que ayuda muchísimo a entender, pues, probablemente el abanico de amistades que puedas tener o de gente alrededor y a ti mismo, ¿no? Así que es, vamos, apasionante comprender todo esto más a fondo, ¿verdad? Y lo que has dicho, que además, sobre todo para las personas sensibles, que casi seguro que son prácticamente todos los que nos escuchen, pues al final esa sensación de hay algo malo en mí, nadie me comprende, porque muchas veces, pues eso, has sentido eso desde pequeño, ¿no? En plan de soy demasiado, está malo tener esta empatía, esta sensibilidad, no es bueno, pues de repente dices, ah, es que no solo no soy un perro verde, sino que además somos muchísimos, ¿no? Así que te deja muy que tranquilito, puedes ¿no? hacer cosas que son necesarias y que Claro. ahora mismo, por el tipo de sociedad que tenemos, yo creo que son más necesarias todavía. Ujú.
Eso es. Y por suerte también cada vez se está empezando a respetar más también esto de la sensibilidad y a valorarlo. O sea, que también hay un llamamiento a la esperanza porque cada vez vamos colonizando más territorio en ese aspecto, ¿no? Y te iba a preguntar también, porque lo que hablábamos antes, ¿no? Que este tema del autoconocimiento como tal, si vas ahí a conocerte a ti misma sin ningún tipo de marco estructural, puede ser abrumador, ¿no? Pero incluso con este tipo de herramientas a veces podemos sentir lo que decía al principio, ¿no? De como que son etiquetas en las que hay que encajar. Y puede que también digas, jolín, pues yo qué sé, pues me veo un poco aquí, un poco allá, yo qué sé, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos utilizar tanto el MBTI como el Enneagrama como herramientas que sean flexibles y así, dando como pasitos que nos ayuden a detectar cosas y no como esa necesidad de encajar en un tipo? Vale. Lo primero que quiero decir en este punto es que tanto el MBTI como el Enneagrama no es algo que tú tengas que seguir. Es decir, yo siempre comparo con el horóscopo. El horóscopo primero te dice cómo eres. No digo que sea ni bueno ni malo, simplemente el horóscopo te dice primero cómo eres, pero el MBTI y el Enneagrama primero te mira y luego te dice cómo eres. Ujú. Entonces tú no te tienes que adaptar ni al MBTI ni al eneatipo, porque esto luego lo que da son personas. También es verdad que esto es más de unos enatipos que de otros. Pero esto al final te acaba dando personas que quieren ser un enatipo porque les gusta. Por ejemplo, el 7 gusta mucho. Mucha gente quiere ser un 7. Entonces, personas comportándose como un 7 que luego en realidad, pues no lo sé, son un 2, son un 4, son un 5. Ujú. Entonces, si ya hay esta incomodidad de yo no, yo no encajo con este eneatipo, yo no encajo con este tipo de personalidad, lo más probable es que no lo sea. Si llega a ese punto en el que tú te sientes mal con eso, por la razón que sea, porque yo he tenido seguidores que incluso he visto como que se agobian con esto, como que necesito saber cuál es. No necesitas saberlo ya, o sea, no pasa nada porque tardes un poco más, un poco menos, es que no pasa nada. Ujú. Si te identificas en varios, yo lo que haría sería, bueno, tendrías que aprender primero un poco de teoría y sería llevar un diario y ver con qué cosas te has sentido mejor, con qué cosas te has sentido peor. Por ejemplo, si dudas a lo mejor entre ser INFP o ENFJ, que son dos test que se confunden, un INFP se siente más a gusto con sus propios sentimientos. Él se le da bien procesar sus propios sentimientos y una vez que procesa sus propios sentimientos puede entender de una manera mucho más profunda a los otros. Mientras que NFJ es como que conecta rápido con el otro, como cuando está en la habitación, como si pudiera leerlo, y en ese mismo momento maneja. Pero no siente la necesidad de conectar consigo mismo. Simplemente es como que detecta y maneja. Entonces, esa forma de sentir los propios sentimientos es diferente. Entonces, si tú tienes un diario donde vas apuntando cómo te vas sintiendo, yo siempre digo que el primer día no lo vas a ver y el segundo muy probable que tampoco. Pero si tras unas semanas tú te sientas, ya sabes la teoría, la sabes, porque si no la sabes, pues te vas a liar, pero si ya la sabes, tú mismo leyendo eso puedes darte cuenta de cuál eres. Luego, si hablamos a lo mejor de un MBTI que tiene las mismas funciones, pero en diferente orden, por ejemplo, INFJ y ENFJ, son dos test que también se confunden muchísimo. Una muy buena idea, sobre todo si ya se tiene más de unos 21 o 22 años, es mirar con qué te diviertes y qué te agobia. Porque la función terciaria es con la que tú te diviertes. Y la función inferior, la cuarta, suele ser lo que más problemas te da. Tú lo admiras, pero tú sabes que eso pues no se te da bien y es muy probable que nunca se te dé bien. Entonces, por ejemplo, en el ejemplo que yo acabo de poner, un NFJ puede divertirse mucho siendo espontáneo, bailando, yendo a un sitio que no ha conocido nunca, estando con un montón de gente que no conoce, haciendo algo nuevo por primera vez, pero se le puede dar muy mal, por ejemplo, querer aprender a hacer algo muy lógico. Por ejemplo, si tú le dices que te tiene que arreglar el ordenador, pues estallar la cabeza. Y a un INFJ le pasa justo lo contrario. Tú le dices que haga lo que he dicho antes, que esté a lo mejor con un montón de gente nueva en un sitio nuevo, que baile, que sea espontáneo, le va a estallar la cabeza, pero tú le dices, mira, tienes que aprender a arreglarme el ordenador. Y dice, ah, pues bien, voy a aprender, qué divertido. Ujú. Entonces, una vez que sabes esos pequeños detalles, si tú mismo vas apuntando cómo te sientes, lo vas a poder detectar mucho más fácil. Ujú. Y con el enneagrama,
que por eso he hablado de las heridas al principio. Cuando tú haces algo, es muy importante darte cuenta de por qué lo estás haciendo y no de qué estás haciendo. Y lo mismo para tipear a los demás. Es que esto sí que es un problema que veo muchísimo. Que mucha gente a lo mejor ve a alguien que se está divirtiendo de una manera a lo mejor exagerada, que pone mucho foco en la diversión, y ya solo por eso es un 7. Cuando realmente a lo mejor no lo está haciendo él para huir de ese vacío, a lo mejor a su vacío le da igual, le daría igual, a lo mejor está simplemente tumbado en la playa solo, sino que lo está haciendo para atraer a otros, para crearse la imagen de que es el más divertido, entonces a lo mejor no es un 7 y es un 3. O porque cree que si te divierte a ti, tú le vas a querer y le vas a ofrecer lo que él necesite, entonces a lo mejor es un 2. Entonces, a la hora de que tú hagas algo, si quieres saber tu eneatipo según lo que tú estás haciendo, cuando lo apuntes en el diario o si simplemente lo piensas, no te quedes en lo que has hecho, sino en por qué lo has hecho. Y mucha gente dirá, bueno, es que yo me veo en todos, pero si sigues esto, al final vas a ver que, bueno, a lo mejor hay una cosa de uno, otra cosa de otro, y 29 de otro, que es el que va a ser tu Que ahí es donde vas poniendo palitos, ¿no? Al lado de eso que vas descubriendo y dices, vale, pues por su propio peso es el que me identifica más, ¿no? El que me representa. A mí, de todos modos, me gusta mucho utilizar el eneagrama, el eneagrama sobre todo, ¿no? Porque es como más así, en las sesiones como una herramienta un poco, eso, como un marco estructural como más amplio, ¿no? En el aspecto de decir, es que esto en el fondo es como un compendio de psicología humana y habla mucho de los comportamientos, de cuando te descentras, qué tipo de acciones sueles hacer, ¿verdad? Entonces es como todos tenemos un poquito de todos, realmente, y en diferentes épocas de tu vida quizás te has visto más representado en un lado o en otro, ¿no? No tanto como para identificar tu personalidad a fondo, sino, pues oye, para comprender diferentes partes de ti mismo, ¿no? E incluso a mí me gusta mucho hacer el proceso dual, ¿no? Por un lado, primero, identificarte y ver cuál es ese número que realmente te representa más y luego desidentificarte y decir, vale, por ejemplo, pues me he dado cuenta de que soy un 9 o un 7 o lo que sea, ¿no? Y es como, vale, pues normalmente tengo estas tendencias, pero ahora, pues yo qué sé, tengo que hacer una presentación y me tengo que poner ahí delante de todo el mundo y tengo que confiar en mí mismo y tal. Pues imagínate que te pones el traje de 3. Te pones la capita y haces ahí, venga, voy a conectar con... Bueno, el 9 en concreto sí que conecta con el 3, ¿no? Se centra ahí. Pero tú imagínate que eres un 7 y no, en principio no tienes nada que ver, pues bueno, puedes jugar un poco al como sí, ¿no? Voy a hacer como si fuera un 3 hoy y me voy a mostrar como más, voy a venderme bien, voy a confiar en mí mismo. Entonces, utilizar esto de una forma creativa puede ser también algo guay que te ayude a no encasillarte ahí y verlo como algo más libre, ¿no? Y que además te ayude a identificar rápidamente eso, que te viene bien en cada momento para sacar esas habilidades tuyas que tendrás más facilidad o menos, ¿no? Para conectar con un número o con otro, pero a mí es una forma así como creativa que me Sí, gusta verlo así, ¿no? Yo también suelo recomendar conocer tanto todos los eneatipos como todas las funciones cognitivas y tipos de personalidad, porque te pueden dar, al final son un poco arquetipos, ¿no? Y también te pueden dar un ejemplo de cómo actuar en determinadas situaciones o tú mismo ver qué te falta, ¿no? Porque hay eneatipos que son muy distintos de otro, entonces tú puedes ver ¿qué hace este? ¿Qué tiene este que no, que estoy haciendo? Y que a lo mejor simplemente me podría divertir haciéndolo, no ya que te haga crecer ni nada, simplemente que yo me podría divertir a lo mejor como este neatipo. Y lo investigas, lo miras, y con el MBTI las funciones cognitivas sobre todo también. Súper chulo. O sea, que hay que estudiar. Esa es la conclusión. Hay que estudiar, hay que ver muchos vídeos, hay que comprarse el libro de Mónica y leérselo. Porque además también, claro, para poder tipificarte a ti misma, pero también a los demás. Porque si no conoces nada más que tu tipo, pues no vas a identificar bien a los otros. Así que, además, digo de broma lo de estudiar porque realmente es apasionante. O sea, es que lo explicáis tan bien. Todos los que os dedicáis a divulgarlo, que es tan divertido, que encima luego hay un Se nos montón hace de... divertido. Claro, se hace súper chulo, ¿no? Y encima hay muchos que también pues meten un poco de humor y todo esto. Lo que sí que creo que hay que tener cuidado como usuario que ve esto es no dejarse llevar por los estereotipos, ¿no? Porque claro, es algo tan complejo de estudiar, de explicar
con tantas variantes, con tanto todo, que muchas veces, oye, pues hay que ir al personaje, ¿no? Y es como, venga, pues el 4 el artista llorón. Pues no, muchísimo más complejo y distinto, y ya si te metes en subtipos, ¿para qué vamos a hablar más, no? Pero eso, o sea, no quedarse en la superficie y profundizar más, incluso en los vídeos de humor y todo esto, que son un poco estereotipos, pero que ayudan, bueno, pues a aproximarse a estas herramientas de una forma bastante más divertida, ¿no? Así que... Y entonces tú recomiendas para empezar a aproximarse a este mundillo lo que decías, ¿no? Estudiar, como acabamos de decir, ver mucho contenido, tomar apuntes y llevar como un pequeño diario, ¿verdad? Para ir viendo eh, eso, dónde te pescas a ti misma, ¿verdad? Y sobre todo las motivaciones, para ver no solo lo que haces hacia afuera, sino qué te ha llevado ¿Qué lo a esto, haces? ¿no? Que además esto ya solo, o sea, incluso aunque nunca llegues a identificarte 100% con un número por lo que sea, ya solo este proceso cognitivo de verte tal, o sea, te va a hacer profundizar muchísimo más en tu autoconsciencia, ¿no? Y en esa capacidad de verte y de tenerte en cuenta a ti mismo. Así que ya solo como ejercicio es maravilloso, ¿no? Y iba a decir algo, una recomendación. Yo creo que también es muy bueno cuando ves por primera vez el contenido que sea, ¿no? Un vídeo o un artículo o lo que sea, de un eneatipo, de forma intuitiva, ¿vale? Sin meterle mucha mente, ir apuntándote, eso, lo que decía de los palitos, ¿vale? En qué cosas sí y en qué cosas no te identificas. Así, como a lo loco, pensando en general en tu vida, ¿no? Porque a veces le metemos mucha mente y es como, joder, al principio hice un test, como tú decías, ¿no? Me salía ENFJ, luego me puse a darle vueltas y al final me he dado cuenta de que efectivamente eres ENFJ, ¿no? Entonces, a veces esa intuición o esa, ¿no? Esa primera impresión puede ser la más válida. Así que... Y una cosa, Mónica, ¿qué recomiendas? Porque claro, a lo largo de la vida vamos variando, ¿no? Y nuestra personalidad, el cómo nos tenemos que mover en sociedad, depende si estás trabajando, si estás en el instituto todo el día con tus amigas, ¿no? Vamos variando. ¿Qué nos recomiendas para hacer esa mirada de nosotros mismos? En general en nuestra vida, en la infancia cuando éramos como más inocentes y más puros, en la adultez cuando ya estamos más formados. ¿Te refieres a lo de ir apuntando? Yo Sí, recomiendo hacerlo. cuando para verte a ti mismo y decir, ay, pues me identifico con esto, ¿no? Porque puede ser que ahora hagas una cosa, pero cuando eras adolescente igual hacías otra un poco diferente, ¿no? Entonces, Si estás en un estado normal, es decir, no te acaba de pasar nada muy malo ni nada, estás más o menos importante. estable, yo recomiendo Uh-huh, hacerlo en el día a día. uh-huh, Porque, sobre todo en el enneagrama no se nota tanto, pero en el MBTI las funciones cognitivas se van desarrollando con la edad. De hecho, yo tengo un vídeo hablando de esto. Entonces, si tú te vas a centrar mucho en cuando eras un niño pequeñito o en cuando ibas al instituto, hay cosas que no van a ser igual simplemente porque a medida que creces se van desarrollando las funciones según el orden. uh-huh, Entonces, por ejemplo, el ejemplo que he puesto antes de INFJ y INFJ, cuando son pequeños se parecen más que cuando son ya más mayores, precisamente por esa conexión con la función terciaria. Entonces, yo para saberlo recomiendo observarte a ti en el día a día, que también creo que además es lo más fácil, porque no hay distorsión del recuerdo de hace media hora, no es la misma distorsión que puedas hacer del recuerdo de hace 25 años. uh-huh, Sí puede ser bueno echar un vistazo atrás, pero poniendo más énfasis en cómo eres ahora. uh-huh. También creo que del mismo poner énfasis en cómo eres ahora, tu mente va a empezar a irse y lo va a ir recordando también y va a ir Claro, hilando. claro. Y quizás es bueno eso que has dicho, ¿no? Si te ves a ti mismo en una parte de tu pasado que actuabas de una manera muy distinta, preguntarte, oye, ¿cómo estaba en ese momento de mi vida? Porque si estaba descentrado, porque estaba pasando una mala época, estaba triste, angustiado, lo que sea, pues igual reaccioné de una forma que no es pura, ¿no? Por así decirlo. De hecho, tanto en el MBTI como en el Enneagrama, cuando una persona está mal, tiende a irse al lado contrario, de una forma insana, pero al lado contrario. Por ejemplo, una persona muy emocional, cuando está mal, puede tender a buscar una solución lógica y obsesionarse a lo mejor con encontrar a la persona más lista que se lo arregle o con volverse él mismo la persona más organizada, más eficiente del mundo. Y una persona lógica, cuando está mal, puede tender a un llanto irracional, o sea, un llanto exagerado, a lo mejor a no poder hacer nada más que llorar, cuando a lo mejor tú lo has visto y dices, pero si tú eres la persona más cuadriculada del mundo, Ujú. o a emparanoiarse con que la gente no le quiere o cosas así, cuando él en su estado normal no es algo a lo que le dé mucha importancia
y es algo pues, que no le da importancia, simplemente. Entonces, por eso es muy importante ver cómo eres en tu estado normal, no tampoco cuando dices, oh, es el mejor día de mi vida, pero en un estado normal. Claro. Y sí que es muy probable que te des cuenta que en las épocas en que has estado mal, has tendido al lado contrario, pero de una forma negativa. Ujú. Buenísimo. Este consejo, vamos, maravilla. ¿Y qué señales podemos darnos cuenta de que, o sea, qué señales nos hacen darnos cuenta de que estamos obsesionándonos o utilizando mal estas herramientas, como decíamos al principio? Si te están haciendo sentir mal, descansa de ellas un rato, unos días. Ujú. Porque yo he llegado incluso a tener seguidores que ya te digo, que me han hablado, que se empiezan a sentir mal, que le preguntan a todo el mundo, ¿pero tú crees que yo soy este eneatipo, soy este otro eneatipo? Si eso pasa, yo siempre les digo lo mismo. Mira, es que prefiero que no vuelvas a entrar a mi cuenta. Prefiero que dejes esto a que realmente eso te esté haciendo daño porque no se hizo, no se creó para eso. De hecho, es lo que te he dicho antes, si es divertido, si la gente hace vídeos de risa sobre eso. Claro. Entonces, si te estás sintiendo mal, déjalo, el tiempo que sea, ni siquiera te pongas me lo voy a dejar 2 días y voy a volver a esto el jueves. No. Porque además es muy probable que cuando tú te pongas a otra cosa, yo qué sé, estás con tus amigos en la playa, igual ese día te relajas y descubres algo que no habías visto por toda la paranoia que llevabas con eso. Entonces, para Ujú. mí, eh, la principal señal de que no estás usando bien esto es que te está haciendo sentir mal de la forma que sea. Entonces, Ujú. simplemente lo dejas y es eso, es muy probable que luego ya lo abordes de otra manera. Es como cuando te estresas en el trabajo y descansas el fin Igual. de semana y dices, pero de esto me he estresado yo, si esto era una tontería que lo he hecho ahora en 5 minutos. Pues es lo mismo. Y otra señal de la que no se habla tanto es muy importante, cuando empiezas a hacer algo o a no hacer algo con una persona simplemente porque es su tipo de personalidad. Pero no hablo de algo que tenga sentido, en plan, vale, me he dado cuenta que siento convertido y lo estoy atosigando. No, de eso no. Imagínate, por ejemplo, que tú crees que a una persona intuitiva solo va a querer hablar de cosas profundas y no va a querer que le llames hoy para tomar un helado. Pues no, llámale y él ya que te diga que sí o que no. Pero a lo mejor ese plan sencillo, a lo mejor quedar con él y jugar a las cartas en el parque o no sé, me invento lo que sea, tomarte un refresco con él, ya está, simplemente le vale, no necesita que quedes con él para hablar de el inicio del universo, de dónde venimos a dónde vamos, no hace falta. Claro. Y O con no un siempre, al sensor lo menos. mismo. ¿Eh? Claro. O al menos no siempre, ¿no? Que de vez en cuando en Claro, o conversaciones sea, esas tú genial, pero un poco de pruébalo, variedad. ¿sabes? O sea, no digas, no, no le voy a llamar solo porque esto, porque entonces a lo mejor otro se queda como, pues sí, habría ido a tomar el helado. Ujú. Y lo mismo con un sensor, o sea, no le llames simplemente para salir de fiesta y no le hables a lo mejor de cosas más complejas como esto porque digas, no, no, es que él solo quiere salir de fiesta, bailar, pintar o cantar Claro. porque no, o sea, ya tú, que él decida, ¿sabes a lo que me Eso. refiero? Tú simplemente Ujú. sé cómo eres con esa persona y que él decida. Ya tú Claro, puedes ver, pues a lo mejor no puedo tirar tanto por aquí porque por su tipo de personalidad no le va a gustar, claro. pero Y no encasillar, no ser tú quien le encasille a eso. él. Eso, y sobre todo eso, no prejuiciar a los demás y quitar oportunidades, ¿no? Que me contaron el otro día que no sé qué plataforma, Tinder, Bumble o alguna de estas, así de ligoteo, que estaban empezando a poner la gente NFJ, INTP, no sé qué, y que eso en muchas ocasiones puede provocar que haya gente que diga, uy, no, no, yo con un ENTJ paso, no quiero nada, ¿no? Y es como, bueno, pero conócele, porque además lo mismo también está mal tipeado, o sea que, Eso iba a decir, yo eso ¿verdad? no lo reconozco, o sea, no lo recomiendo, primero por eso, porque, vale, a lo mejor ha hecho el test un día porque se lo pasó su amigo, no sabe ni lo que es, 16 y lo ha puesto, personalities que... y la mayoría pueden estar mal tipeados. Y Ujú. lo segundo es que a lo mejor tú crees que quieres una pareja de determinado eneatipo o de determinado MBTI type y no. Ujú. Porque a lo mejor tú te has hecho tus fantasías en la cabeza de que, yo qué sé, o has leído un artículo de que a lo mejor tu pareja ideal es, yo qué sé, un NTP. A lo mejor tú luego Compatibilidades, ¿no? conoces a un NTP en la vida real y dices, pues mira, no, no. Ujú. Y conoces a lo mejor a otro eneatipo o a otro MBTI que crees que tú habrías dicho, ay, yo no me pondría a buscarlo a este tipo de personalidad, ¿por qué no? Y luego lo conoces y dices, ay, pues si me encanta cómo es, por la razón que sea, a lo mejor incluso son por razones que no tienen que ver con la personalidad, entonces yo eso sí que no lo Claro, recomiendo para nada. Y claro. además me lo preguntan mucho, me dicen,
La compatibilidad, no sé, de ISFP con NTJ, ¿cómo lo ves? O soy NTJ y mi novio es SFJ. ¿Crees que tenemos futuro? Pues no tiene nada que ver. Claro, es que Además, somos si me pongo a personas, ¿no? pensar, si me pongo a pensar, te puedo sacar el por qué sí y el por qué no. Entonces, Claro. Ujú. al final, no, yo para buscar pareja o amigos o lo que sea, sí que no lo recomiendo. Sí, más vale centrarte en la persona e ir Claro. descubriéndola y eso es, y dejar ahí un poco de libertad, que si no. Genial, Mónica. Y ya para terminar, ¿algún ejercicio o alguna recomendación para empezar a aproximarse un poco a estos sistemas? Pues como ejercicio de introspección, lo que he comentado del diario, y si quieres una guía un poco más para que las personas que no saben todavía mucho del tema aprendan, yo lo que haría si estuviera empezando, sí que haría algún test. Por Pasa, ejemplo. Mario. Sí que haría algún test para ir aproximándome un poco, porque si bien es cierto que muchas veces fallan, casi siempre da una personalidad ligeramente parecida. O sea, no te van a dar algo que no, si lo estás haciendo cuando tú estás bien, no Ujú. te van a dar algo tampoco muy loco, te van a dar Sí. algo parecido. Si falla, parte la Un cierta. inciso en ese sentido te iba a preguntar, el de 16 personalidades, el de 16 personalities, que es como el más típico tal, que decían que todo el rato daba INFP a todo el mundo, yo creo que lo han debido arreglar, No me ha dado INFP en la vida. ¿no? Pues mira, Nunca. Y mira, me ha dado muchas personalidades, pero nunca me ha dado nunca, INFP. Y claro, de hecho he sí, yo, conocido a INFPs que no le han dado nunca que no le han INFP. dado, mira, pero creo que lo han debido calibrar mejor, ¿eh? Quería Puede romper una ser, lanza a es su que no sé favor también. porque lo que sí que ahí está súper bien es la explicación después que te hacen, incluso la parte gratuita, lo explican muy chulo y luego los muñequitos, que si os metéis un poco en este tema veréis que muchas veces los divulgadores utilizan muñequitos verdes, azules, tal, pues esto ayuda visualmente muchísimo y es gracias a esta página web, o sea que ayuda mucho a identificar los tipos, ¿no? Pero ¿hay algún test que nos recomiendes especialmente que te guste a ti? El de 16 personalities y ¿Mm? el test, no sé cómo se pronuncia, de Michael Chaloz, creo que se pronuncia porque ese mide tus funciones cognitivas. Ah, qué Y bueno. además no te da un resultado único, sino que te da el porcentaje de aproximación que tienes de cada tipo de personalidad de las 16. Qué bueno. ¿Y de Y además Enneagrama? te pone Ah, ejemplos de, por ejemplo, estás en una habitación, entras a una habitación, no recuerdo si es exactamente, pero son de ese estilo, entras a una habitación y en qué te fijas primero. Y te empieza a poner ejemplos sensoriales de pues veo la lámpara, veo el escritorio, veo el color de las sábanas, o en ideas en plan, pues aquí podría hacer una pijamada, pues podría decorar esto de otra manera, cosas más ujú, abstractas. qué Entonces, bueno. ya, aunque ni siquiera te dé la personalidad que es, que suele acertar, porque además te da varias, ya te ayuda también un poco a entender mejor las funciones. Sí, A mí sí me gusta mucho. sí. Además, mira, me acabo de acordar de otro pequeño tipo consejo que es que cuando hagáis tipo personalidad, cuando hagáis test de personalidad o de cualquier otro tipo de test de autoconocimiento, que lo hagáis no tanto pensando en a ver qué tipo de personalidad me sale, sino que os centréis, ¿no? En eso, en decir, en ese proceso cognitivo de verte en esta situación, en esta otra, que es ya, vamos, ayuda muchísimo también eso a practicar esa autoconciencia, ¿no? Así que, independientemente del resultado, hacer este tipo de test y tomarte el ratito bueno para profundizar y por favor, hacedlo en silencio, en calma, no viendo la tele a la vez que tienes a tu pareja hablándote al lado, ¿no? Sino que sea como un momento ahí de introspección con calma para trabajar esto, yo creo que puede ayudar un montón, ¿verdad? Y luego, como decía así de broma, pero que es verdad, eso, o sea, leer, ¿verdad? Con materiales así que estén bien estructurados, que te lo voy a enseñar bien, que estoy aquí no para menearlo. MBTI, bueno, el gran libro del MBTI de Mónica Sánchez. Así que eso, y luego el canal de YouTube, ¿verdad? Que bueno, ya me estoy adelantando porque la siguiente pregunta era que dónde te pueden encontrar. A quienes quieran seguirte y trabajar contigo, eso, en tu canal de YouTube, ¿verdad? En la cuenta, que lo voy a poner todo, los enlaces y todo aquí. Así que, Donde más suelo estar y donde más publicaciones hay es en la cuenta de Instagram, simplemente porque es lo que antes creé, que es ujú, @mbti enneagrama. Sí que es verdad que, claro, por la naturaleza de Instagram, ahí lo que publico pues son
pildoritas de conocimiento. Luego sí que está en la web, mbtienneagrama.com, que ya hay más de 40 artículos bastante largos publicados. Ujú. Son artículos en los que voy al grano todo lo que puedo, Bien. pero aún así me intento extender porque ahí es donde quiero que esté la mayor cantidad de información. Ya he dicho, yo soy redactora, he sido redactora más de 10 años, entonces es donde yo estoy cómoda. Claro. Y hay muchos artículos pues, de más de 2.000, 3.000 palabras, pero con información condensada que creo que pueden ayudar mucho. El canal de YouTube también hay poquitos vídeos porque empecé hace un poco más de un mes. Estoy publicando un vídeo nuevo cada jueves, así que poco a poco irá viendo más contenido para la gente que le gusta más el formato vídeo. Intento hacerlo ameno, pero también intento poner bastante teoría porque quiero que sean didácticos sobre todo, aunque sean divertidos, pero Claro. que sean Claro. didácticos. Que una cosa no quita la otra, así Estoy que un poco bien. más centrada en MBTI, por eso escribí primero el libro sobre MBTI, porque es lo que comentaba, que de enneagrama si te pones a buscar sí que puedes saber bastante. Hay varios creadores, además a mí me gustan mucho, Susana Matondo, Eneatípica, Borja Vilaseca, Jaiki, Gonzalo Morán, pero de MBTI hay muy poquitos. Entonces yo quería poder traer eso también, algo que ya se está utilizando mucho en Estados Unidos y en otros países. Ya te digo, es que en recursos humanos se utiliza mucho en otros países. De hecho, se inventó para eso, poder traerlo también a España. Ujú. Qué bueno, qué falta hace porque si no, claro, hay que andar rebuscando tanto. Por cierto, ahora que has nombrado a Borja Vilaseca, dato random de la noche, nací el mismo día y prácticamente a la misma hora que él, pero Ah, él se llevó todo el carisma. Yo me quedé aquí a medias. No, eso toma. Bueno, y en años diferentes, pero vamos, cuando lo descubrí dije, mira, el 4 de febrero por la mañana, muy bien, me gusta, buen día. Bueno, Mónica, pues ya sabéis, seguidla, haceros suscriptores de la web, mirad todos sus vídeos, los artículos y todo. Y nada, que un placer tenerte por aquí. Te doy 1 millón de gracias a ti. por todo tu tiempo, por haber compartido tantísimo. Y nada, siempre que quieras, aquí tienes tu casa. Así que, Gracias. bueno, un placer enorme y gracias a todos por vernos y os mando un abrazo enorme. Que tengáis buena noche. Gracias, Chao. Mónica. Chao.